muy buenas tardes. Damos a las 5 en punto la bienvenida a esta sexta charla magistral del ciclo de terapia biológica que desde la SETRADE y el grupo de estudio de terapia biológica, Grupo Gresby, venimos organizando desde enero de 2021. Cada mes una charla, cada tercer viernes de mes a las 5, un café entre amigos, un café con biología, de tal forma que podamos difundir el conocimiento en el mundo de las terapias biológicas entre amigos. Es un formato libre. Desde aquí dar las gracias a la SETRADE, a la Sociedad Científica, a la Secretaría Técnica por toda la labor que está haciendo, y estamos de enhorabuena por la gran acogida que está teniendo, el éxito de participación. Tenemos ya muchos invitados pendientes ya para después del verano, porque con esta sexta charla haremos una pausa veraniega, que también las células tienen que descansar, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos también que dar la bienvenida, pues nada más y nada menos que a una nueva junta directiva de la Sociedad SETRADE. Ayer mismo hicimos una primera junta online y tenemos que darle bienvenida al nuevo presidente, Rafael Arriaza, conocido por todos vosotros sobradamente, una persona muy activa a nivel científico desde hace ya mucho tiempo, y queremos invitarle a que dé un saludo a todos los socios y a toda la comunidad científica. No sé si estás por aquí, Rafael. Buenas tardes, presidente. Hola, Pedro. Pedro, buenas tardes. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente, Rafael, cuando quieras. Fenomenal. Mira, lo primero de todo, entiendo que tú opines que esta es una hora de café, pero a lo mejor no es hora de café para todos, que sabes que hay gente de distintos usos horarios y alguno estará hasta cenando, pero bueno, bienvenidos todos. Yo solo voy a ser muy breve. Yo lo único que quiero es, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes, y en este caso al doctor Ignacio Dalo, la predisposición a participar en este programa de formación de SETRADE, del Grupo Gresby, del Grupo de Estudio de Terapias Biológicas de SETRADE, y por supuesto a todos los asistentes, que en el fondo son los que le dan sentido a esto que hacemos. Y bueno, pues como bien decías, la verdad es que no puede ser nada menos que una enorme satisfacción ver la acogida que está teniendo este programa de formación, ver cómo está todo el mundo respondiendo, ver el nivel de las distintas charlas y ver cómo yo creo que para la gente que está siguiéndolo y que tiene interés están ayudando a clarificar ese panorama de las terapias biológicas, que todavía en algunos sitios se considera como una especie de, no sé, de placebo magnificado, cuando en realidad la evidencia científica va demostrando cada vez el peso que esto va a tener, ya tiene, pero el peso que va a tener en el futuro del tratamiento de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos, especialmente en el campo del deporte. Y nada más, yo insisto, mi más sincera enhorabuena, mi agradecimiento a todos, y vamos a lo importante, que es la charla. Adelante. Muchas gracias, Rafael, presidente SETRADE, y mucha suerte en este bienio, que te espera un arduo trabajo seguro. Gracias. Bueno, ánimo. Bueno, pues efectivamente, como dice el doctor Arriaza, hoy tenemos una persona invitada de un currículo, una experiencia que seguro que nos va a aportar muchos conocimientos. Yo quiero hacer siempre una pequeña introducción de la trayectoria que llevamos en estas 6 charlas. Empezamos con el doctor Miquel Sánchez de cómo vamos a clasificar todo lo que tenemos, los datos. Cada vez la data biológica coge más peso, y él nos propuso una clasificación internacional numérica. A continuación, un servidor nos habló de las propuestas de protocolos en distintas patologías de miembro superior y miembro inferior, como lo hacíamos, y siempre coguiado, por supuesto. La tercera charla iba sobre la normativa y la legislación de las terapias biológicas a través de la doctora Sol Martínez de la Agencia Española de Medicamentos, muy importante. Y a partir de ahí pasamos a una serie de aplicaciones de las terapias biológicas en distintas lesiones de los tejidos. La cuarta charla fue del doctor Javier Iglesias sobre la aplicación de terapias biológicas en lesiones musculares.
La quinta charla fue el doctor Ramón Cugat sobre la aplicación de terapia biológica en lesiones del cartílago, y nos quedan, por tanto, otros tejidos muy importantes del aparato locomotor, como son las lesiones tendinosas, que eso ya pasará después del verano, y dos tejidos muy importantes, como son las lesiones del menisco y las lesiones ligamentosas, fundamentalmente el ligamento cruzado anterior. Pues nada, tenemos la enorme fortuna en el día de hoy, 18 de junio de 2021, de contar con una de las personas que más sabe a nivel mundial de este tema. Y además tenemos la suerte que habla español, es argentino y es el doctor Ignacio Dallo. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estamos? Para ¿Bien? mí, muy bien, muy bien. Muy contento y muy honrado realmente de poder formar parte de este prestigioso ciclo de terapias biológicas de la CETRADE. Permíteme que te haga una pequeña introducción sobre tu persona, tu figura. Ignacio Dallo, Nacho, es argentino, es traumatólogo, miembro activo de muchísimas sociedades científicas, por supuesto la Asociación Argentina de Traumatología Deportiva, la CETRADE, es miembro CETRADE, pero además de la ISACOS, de la ANA americana, de la International Cartilage Research Society, de la cartílago. Es una persona que no solo tiene una labor asistencial, sino también un perfil investigador muy importante, con numerosos artículos y premios e investigaciones realizadas, a pesar de su juventud. Eso tenemos mucho que aprender, muchos traumatólogos como yo, por ejemplo, que soy muy asistencial, pero no tanto investigador y publicador, y ahí tenemos que tomar nota de ti, Ignacio, ya nos darás los consejos, ¿no? Y bueno, él se dedica fundamentalmente a las lesiones de la rodilla, a cirugía artroscópica y a la bioortopedia. Desde siempre, hace ya más de 12 años que está dedicado a este apasionante mundo, fue de los primeros, es además el coordinador del curso y del libro de bioortopedia, que tanta repercusión tuvo recientemente. Y bueno, Ignacio, yo quiero preguntarte cómo lo haces siendo tan joven, esa ilusión. Estás ahora mismo en una institución mundial como es la Fundación OASI, con el profesor Alberto Gobi, que es el número 1 a nivel mundial en Milán. ¿Cómo lo haces para poder abarcar tanta capacidad de trabajo en bioortopedia? Bueno, simplemente creo que mucha pasión, fundamentalmente, y el acompañamiento de mi familia, que para mí es lo más importante, que me da la fuerza todos los días y entiende este amor que tengo por la profesión y por la investigación, y entonces también saben acompañarme. Creo que esa conjunción es fundamental. Sin duda. En mi caso, por lo menos, es muy importante. Sin duda, Ignacio. Bueno, pues son ya las 5:08. Queremos avisar a toda la audiencia que, como en las charlas previas, el formato va a ser de la siguiente forma. El doctor Dallo nos va a dar una ponencia, una puesta al día sobre la aplicación de terapia biológica de lesiones meniscales y de cruzado de unos 25 o 30 minutos. Aquellas personas que tengan inquietud en preguntar algo, que no usen el chat, sino que usen la opción de preguntas y respuestas que tenemos ahí. Yo como moderador las iré anotando y de la mejor forma posible intentaremos luego tener otra media hora para que no se demore mucho, para poder discutir con el ponente. Las charlas van dirigidas al ponente, por supuesto. Si hay alguna voz acreditada que también quiera aportar luego a la discusión algo, puede que el profesor Miguel Sánchez también participe en la discusión, pues será bienvenido. Así que, sin ir más lejos, el doctor Ignacio Dallo, 5:10, nos va a hablar, puedes compartir la pantalla, Ignacio, si quieres ya, sobre la aplicación de terapias biológicas en lesiones meniscales y de ligamento cruzado anterior. Ignacio, cuando quieras. Perfecto, Pedro, muy amable, muchas gracias. Para mí es un honor poder participar de este ciclo de terapias biológicas de la CETRADE y estoy muy contento de poder mostrar mi experiencia y toda la investigación que he hecho en los últimos años sobre las terapias biológicas en las lesiones meniscales y del ligamento cruzado anterior. ¿Se escucha bien? ¿Me ven bien? Sí, perfecto, Ignacio. Se ve bien, se te escucha un poquito cortadito, pero se te escucha bien, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, el objetivo de esta presentación es mostrar una actualización de los fundamentos de las bases científicas y de la evidencia clínica en las lesiones del menisco y del ligamento cruzado anterior. Primero, no puedo dejar de pasar de agradecer a mis maestros y mentores, todos los que ven en las fotos, que de todos he podido juntar experiencia, he podido
tomar información muy valiosa que hacen que hoy en día les pueda mostrar toda esta información. Así que eternamente agradecidos a ellos. Cuando hablamos de meniscos tenemos que saber que los meniscos forman un sistema menisco-ligamentario. Son estructuras dinámicas que están compuestas por una matriz y células con una biomecánica importante y que tiene variaciones anatómicas. Estos meniscos que tienen los ligamentos coronales, menisco femoral y menisco tibial, que le dan la estabilidad a la articulación, con su relación muy íntima con el ligamento coral interno, donde se ven componentes neurales y mecánicos que le dan la propiocepción. Fíjense esta imagen de disección excelente donde se ve la relación entre el ligamento cruzado anterior y el cuerno anterior del menisco externo, donde existe un componente neural muy importante, a lo mismo que en la cara posterior. Estos componentes son los fundamentales para la estabilidad y la propiocepción. En la ultraestructura, que está formada por estas 3 capas de colágeno y agricán, que se encargan de absorber el impacto y de disponerse en diferentes tipos de fibras radiales y circunferenciales que son fundamentales para la estructura y la biología del menisco. La carga axial, que se transforma en una tensión circunferencial de aro o hoop stress, es fundamental para entender la biología y la mecanobiología de los meniscos. Este tejido está compuesto por 2 fenotipos celulares, el fibroblasto light y el fibrocondrocito. La circulación, que todos conocemos muy bien, con esta imagen muy famosa de Arnowski, donde nos muestra ese tercio externo del menisco que está irrigado por ramas de la arteria genicular media y por el tejido sinovial. Y en la zona blanca, que hasta hoy pensábamos que no había vasos, hay trabajos muy recientes que muestran, a través de una tecnología muy avanzada, cómo hay pequeños capilares. Esos pequeños capilares que por inmunofluorescencia y citometría de flujo se detectaron células. Estas células llamadas pericitos o medicinal signaling cell, que son los encargados de darle la vida al menisco. Cuando hablamos de reparación meniscal, hay factores biológicos intrínsecos y extrínsecos que se encargan de cicatrizar el menisco. La vía extrínseca está dada fundamentalmente por el sangrado de los vasos, el coágulo de fibrina y la liberación de factores de crecimiento. Y la vía intrínseca está más dada fundamentalmente por estas células que generan una autorreparación y por los nutrientes del líquido sinovial en cada paso. Por eso el factor mecánico es muy importante, sobre todo para el postoperatorio, tener en cuenta, porque la carga fisiológica es buena para el menisco, genera un efecto anabólico y antiinflamatorio. Y la carga patológica o la descarga genera un catabolismo y una apoptosis. Cuando hablamos de lesiones meniscales, tenemos que dividir en 2 grandes grupos, muy bien descritos por el consenso de ESCA, las lesiones meniscales degenerativas y las traumáticas. Son 2 entidades distintas. Ya en el año 1948, esta famosa publicación en el GBGS británico por Fairbank, donde nos avisaba que la menisectomía era una cirugía que generaba una catástrofe en el cartílago articular. Sin embargo, hoy en día la menisectomía todavía sigue siendo una de las cirugías más practicadas por los cirujanos artroscopistas. Por lo tanto, cuando hablamos de reparación meniscal, que tratamos de salvar el menisco, tienen buenos resultados a largo plazo, con una tasa de falla que ronda entre el 22 y el 24%, con todas las técnicas más o menos iguales. Con el tiempo van empeorando, pero necesitamos optimizar esa biología, necesitamos bajar esa tasa de fallas. Por lo tanto, surgen las técnicas para reparar el menisco de forma biológica. Y para esto debemos seguir el ABC, donde la A es la reparación, reducción anatómica, la B la aumentación biológica y la C la compresión circunferencial. Por lo tanto, se describen diferentes estrategias para cicatrizar ese menisco. Y como vemos en esta encuesta internacional, el 80% de los traumatólogos utiliza el rasping o la abrasión que se hace con el Jaeger para mejorar esa cicatrización, o las microfracturas en la noche. También un 40% hacen trefinaciones, algunos, como el 27%, usan PRP, otros coágulos de fibrina, y muy pocos, el 6%, utilizan células madre. Ahora bien, vamos a una por una a analizarlas rápidamente. El rasping es una técnica fácil, sencilla, barata, pero sirve solamente para lesiones pequeñas, parciales, periféricas. Las trefinaciones también es una técnica barata y sencilla a través de una aguja espinal que uno la puede doblar y alcanzar el cuerno anterior, cuerno posterior. Hay que tener cuidado de no dañar esas fibras circunferenciales
pero sirven para lesiones que son pequeñas, estables y en la zona roja. Las microfracturas sí están muy bien estudiadas y hay trabajos de alto nivel de evidencia, como el de Kaminsky, donde muestra que el gesto de la microfractura en la noche aumenta la tasa de cicatrización comparada con los casos en los que se hace la reparación sola. Pero también hay un estudio muy importante en 100 pacientes que comparó cómo afectaba la microfractura y cómo afectaba la reconstrucción en el contexto de una reparación meniscal, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ese sangrado que se produce en el túnel. Entonces vieron que los resultados eran similares. Por lo tanto, ambas técnicas son muy eficaces. El coágulo de fibrina, hay muchos trabajos publicados desde hace muchos años, con resultados bastante mixtos. Todavía cuesta un poco entender que ese coágulo se quede fijo donde queremos y no se lave, no se bañe con el líquido sinovial. Y luego tenemos el PRP, que es un poco la estrella del momento. Sin embargo, el PRP existen diferentes tipos, como vemos en la imagen, diferentes compañías, casas comerciales, todos nos dan un producto distinto con diferentes cantidades de factores de crecimiento. Este trabajo de Jason Dragoo, publicado en el American Journal de Stanford, mostró muy bien cómo, analizando diferentes casas comerciales, el producto final era distinto, con diferentes concentraciones de glóbulos blancos, glóbulos rojos o factores de crecimiento. Por lo tanto, hay un llamado a la estandarización de los protocolos, como este artículo de Jorge Chara y Robert Laprat, George Musler, los líderes de Estados Unidos publicaron en el GBGS un llamado a estandarizar. Y es por esto que recientemente se publica esta clasificación que creo que debemos seguir, que es la clasificación de Miquel Sánchez, junto con otros muy reconocidos autores, Steve Sampson, Scott Rodio, Elizabeth Acom, donde muestran una clasificación basada en 6 dígitos y que cada dígito equivale a la cantidad de plaquetas en la sangre, a la cantidad de plaquetas en el plasma, si tiene glóbulos blancos o glóbulos rojos, si tiene activado, si viene activada o si se le agrega calcio. Y de esa manera le podemos poner un nombre y apellido al PRP que estamos utilizando. Creo que debemos seguir ese camino. En cuanto a los trabajos, vamos puntualmente al PRP en la reparación meniscal. Este es un trabajo sistemático publicado por el grupo de Brian Cole, de Rush University, un trabajo muy bueno, con una metodología de index de minors para detectar el sesgo. Analizaron solamente trabajos nivel 1 a nivel 3, donde encontraron 5 trabajos, de los cuales solamente 2 mostró diferencia a favor del PRP. De esos 2, el único trabajo nivel 1 de evidencia era el de Kaminsky, donde mostraba una tasa de falla muy inferior en los pacientes que se le colocaba el PRP a la reparación meniscal. Ese trabajo mostró estos resultados a los 4 años. Los otros 3 trabajos no mostraron diferencias significativas, pero eran trabajos de menor nivel, con una gran heterogeneidad de los estudios, como decíamos de 100, diferentes técnicas de preparación y diferente composición. Otro metaanálisis de la gente de Stanford, de Seth Sherman, Constant Chu, son gente muy seria que está estudiando y que ha publicado este metaanálisis recientemente con una calidad metodológica que analizaba con el test y el puntaje de Coleman modificado. Como ven ahí en la imagen de la significación estadística, se vio que la tasa de falla en el grupo de PRP era de un 10.8% contra 27% en el grupo sin PRP. Sin embargo, los scores clínicos son levemente superiores en el PRP, pero que no son significativamente, estadísticamente significativos. Este trabajo publicado este año dice exactamente lo mismo. El PRP es un método seguro y que mejora la tasa de fracaso. Sin embargo, estos trabajos tienen una limitación que es muy importante y debemos tener en cuenta. Hoy en día se le exige a los trabajos de alto nivel de evidencia que tengan una relevancia clínica mostrando una mínima diferencia clínicamente importante o que los síntomas sean aceptables para el paciente. Y ninguno de esos trabajos pudo cubrir estas expectativas. Finalmente, en meniscoterapias biológicas, sin pasar a las células, este es un trabajo interesantísimo donde analizaron 4 grupos distintos. Dentro de la reparación meniscal, 550 pacientes a 3 años de seguimiento. A un grupo se les colocó PRP, a otro grupo eran pacientes que se le había hecho la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, a otro grupo reconstrucción con PRP y a otro grupo sin PRP y sin reconstrucción. Y lo que se vio es que el PRP
reduce la tasa de fallas, pero cuando el PRP se hace con el ligamento cruzado anterior, no es beneficioso. Y ahí aprendemos algo, quizás muchas citoquinas, mucha sangre en la articulación a través de los túneles y del PRP no sea el camino a seguir. En cuanto a las células, este es un trabajo sistemático de Nakamura y Krink, muy bueno, donde encontraron 5 trabajos que utilizaban células para menisco. El trabajo de Bagnes, que es un trabajo de neurino de evidencia, que utilizó células halogénicas derivadas de la médula ósea, y los otros trabajos son todos casos y controles. Algunos utilizan células de la grasa, otros médula ósea, y otros utilizan tejido sinovial. Todos generan buenas respuestas en la cicatrización y clínica, y eso es lo que un poco nos hace preguntarnos, si todos son buenos, ¿cuál es el ideal? Vamos a un caso real, paciente publicado por Robert Laprat en la revista de ESCA, 29 años, con una lesión radial traumática en el cuerpo del menisco interno, en la zona B3. Se le realizó una sutura especial llamada Criss Cross transtibial y se lo aumentó con BIMAC y PRP. A los 6 meses había una cicatrización muy buena en el second look artroscópico. No todos son rosas. Este es un caso publicado en el GBGS el año pasado por el grupo de Scott Rodio, donde encontraron que en un paciente que le habían hecho una reparación de la raíz meniscal aumentada con BIMAC, el paciente a los meses postoperatorios, en esta imagen de resonancia, se le encontró una imagen característica de un osículo intrameniscal calcificado, se le hizo una artroscopía, se removió el osículo y se hizo la biopsia, y se confirmó el diagnóstico de osículo calcificado. Por lo tanto, esto puede ser una posible complicación en el aumento del BIMAC con el PRP y con el túnel óseo para realizar la reparación. Y volvemos a lo mismo. Quizás muchas citoquinas no sean buenas. Finalmente, en la revista de ESCA, publicada en el libro de ESCA publicado este año en el Congreso de Milán, realizamos un capítulo con todos los líderes, entre ellos estaba Ramón Cugat, Miquel Sánchez, Alberto Gobi y Gonzalo Samitier, y escribimos una modificación del algoritmo de tratamiento de ESCA, donde incluimos ya la terapia biológica dentro de las lesiones meniscales, tanto en las lesiones degenerativas crónicas, a través de una inyección percutánea, que puede ser con guía ecográfica, como muy bien dijo Pedro, siempre con guía ecográfica, y para lesiones agudas en la reparación. Para concluir, la reparación meniscal sin dudas nos da un mejor resultado a largo plazo que la meniscectomía. Debemos seguir el ABC de la reparación, y el aumento en el crecimiento del instrumental artroscópico y el conocimiento de la biología nos van a dar a futuro una mayor capacidad de reparación. Y siempre decimos lo mismo, necesitamos ensayos aleatorios, prospectivos, controlados, para realmente saber cuál es el tratamiento ideal. Pasamos al ligamento cruzado anterior. Quería comenzar mostrándoles esta definición que para mí es brillante de qué es el ligamento cruzado anterior. Es una estructura dinámica, rica en vasos, nervios y células, compuesta por varias bandas que trabajan sinérgicamente para facilitar la biomecánica normal de la rodilla, junto con las otras estructuras articulares. Caracterizado por una singularidad individual, el LCA está intrínsecamente sujeto a variaciones anatómicas y morfológicas, así como también a cambios fisiológicos del envejecimiento. Por lo tanto, es muy importante hacer disecciones cadavéricas para comprender más esta estructura tan pequeña de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, pero que es tan compleja. Fíjense cómo en extensión las dos bandas están tensas, en flexión de 90 grados se tensa una de las bandas, la anteromedial, y en flexión la posterolateral. Por lo tanto, es una estructura muy dinámica. En la ultraestructura sabemos muy bien que está compuesto por colágeno tipo 1 fundamentalmente y una sinovial muy fenestrada, como vemos en la imagen D, con muchas perforaciones que están atravesadas por los vasos sanguíneos. Debemos comprender que hay variaciones, tanto en la orientación, en la longitud, en la huella tibial, en la huella femoral, en el tamaño de la notch. Entonces, todos los pacientes son distintos. La vascularización del LCA también es muy importante conocerla. Está dada por una rama de la arteria poplitea, que es la arteria genicular media, que se anastomosa con las arterias del plexo de la grasa de Hoffa.
esa malla microvascular es la clave para la vida y la regeneración de esa estructura. Si entendemos la cicatrización del ligamento cruzado anterior, sabemos que tiene una pobre cicatrización debido a varios factores. Uno, a que tiene una membrana sinovial muy fina, a que las células son un poco vagas, tienen un metabolismo y una proliferación muy lenta, y también el líquido sinovial tiene plasminógeno y metaloproteasas que degradan ese scaffold que vemos en la imagen. Como ven en esa imagen de histología, en el A es un corte de una ruptura del ligamento cruzado donde no se forma un tejido de granulación, comparado con la imagen B, que es un ligamento colateral medial extraarticular, sin el líquido sinovial, y que permite que se forme ese coágulo y la cicatrización es mucho más fácil. Hay diversos estudios que han demostrado que el ligamento tiene células madre, muy similares a las células de la médula ósea, como este estudio de Johnny Heward y Freddy Fu, publicado en Stem Cells and Development, que han mostrado estas células y nos abren la ventana para pensar de que puede haber un tratamiento celular que mejore. Este trabajo de Nick Van Dijk, del grupo de Holanda, hicieron biopsias en remanentes del ligamento cruzado y vieron que ese remanente del ligamento tenía una respuesta de cicatrización con células, con neovascularización y con colágeno. También avisando y diciendo como conclusión que el tercio proximal del ligamento cruzado puede cicatrizar. También hay estudios que han mostrado una respuesta a distancia. Una vez que se lesiona una rodilla, hay un llamado a través de moléculas bioactivas que atraen hacia la articulación células de la médula ósea. Y en humanos, este estudio muy interesante de Adam Ans, de Estados Unidos, publicado en el Arthroscopy, analizando el líquido de derrame post-lesión, vieron que había células madre viables en el líquido. Por lo tanto, se genera este crecimiento y este interés para tratar de regenerar, de reparar el ligamento cruzado anterior, con estas ventajas que todos sabemos: preservar las estructuras nativas, que son fundamentales, generar un tratamiento con menos movilidad, con menos debilidad y con un retorno al deporte mejor y más rápido. Tuve el honor de hacer con este gran equipo de Robert Laprade y de John Fagin, que en paz descanse, que gracias a su gran experiencia nos facilitó para poder hacer este review sobre los abordajes biológicos para el ligamento cruzado anterior. Entre ese review encontramos diferentes artículos en estudios animales que mostraban cómo los factores de crecimiento mejoraban la cicatrización en la histología y también en la biomecánica. Este estudio de Canalla mostraba que la inyección de células mesenquimales generaba una mejor cicatrización con una calidad histológica superior y también en la resistencia biomecánica. Luego también aprendimos que hay una sinergia entre las células mononucleares y el PRP, estimulando el colágeno a través de la interleuquina 6. Yéndonos a los estudios clínicos, los pioneros, Ramón Cugat, Roberto Seijas y su equipo en Barcelona, han tratado pacientes futbolistas con la técnica de PRGF en Doret, inyectados en la artroscopía, y evaluaron en 19 jugadores que el 81% volvía a un nivel competitivo a los 4 meses. El doctor Alberto Gobi, que también es un pionero en una técnica de reparación de las lesiones parciales, realizando una aumentación con BIMAC y PRP con muy buenos resultados. Como podemos ver en este video, rápidamente vamos a ver un paciente con una lesión parcial del ligamento cruzado anterior, como vemos ahí con el palpador. Su técnica se basa en dos pilares, en el pilar mecánico y en el biológico. En el mecánico, porque realiza una sutura con PDS bioabsorbible de la banda sana con la banda lesionada, para que ésta le haga de guía mecánica, y biológica también, preservando la membrana sinovial. Luego de hacer esos puntos de sutura, se pueden realizar un gesto que lo describimos que tiene muy buena evidencia, que son las microfracturas, tratando de no dañar ninguna estructura y luego aumentarla con médula ósea activada con batroxobina. Es una enzima que genera un coágulo muy pegajoso. Ese coágulo pegajoso protege la reparación, es como un chicle, y eso es lo que va a permitir o va a proteger la regeneración.
Ese estudio fue publicado recientemente a los 10 años en el American Journal, y este año lo presentamos en el Congreso de ESCA, mostrando que la reparación primaria con este gel de BIMAC y PRP es una opción muy buena, con muy buenos resultados a largo plazo, en un grupo muy bien seleccionado de lesiones parciales. También hay una técnica descrita por el doctor Centeno de Regenex, a través de fluoroscopía. Ellos son muy hábiles con la fluoroscopía, porque no son cirujanos, entonces han desarrollado esa habilidad. Inyectan el ligamento cruzado anterior y han mostrado muy buenos resultados clínicos y una regeneración. Tienen muchos casos publicados de regeneración con esta técnica. Y no podemos dejar de nombrar el trabajo de Martha Murray, que es un trabajo nivel 1 de evidencia, publicado muy recientemente, uno de los trabajos más serios, en 100 pacientes, donde compararon pacientes con reconstrucción tradicional y pacientes con su técnica, Beer Technique, que es Bridge Enhanced ACL Repair, que utiliza un stent de colágeno en la sutura cabo-cabo del ligamento, y demostraron resultados muy similares a la reconstrucción del ligamento cruzado, pero la recuperación muscular es mucho más rápida. Mi experiencia comenzó primero en animales, en cerdos, en la Universidad de Esperanza, en Santa Fe, en mi ciudad, para ver la seguridad del PRP y la médula ósea, y luego hice un trabajo prospectivo que fue presentado a miembro titular en la ATD, y luego en ESCA, y lo he presentado en TOBI, donde le puse el título de la charla Save the ACL, que creo que debemos empezar a utilizarlo, y siempre aclarar que para casos muy selectivos. Seleccioné muy bien los pacientes, tenían que ser pacientes con una evolución aguda, una ruptura reciente, futbolistas entre 15 y 30 años, por lo tanto solamente pude analizar 5 pacientes con una rigurosa historia clínica y examen físico, con los scores clínicos y la medición del CAT-1000, la resonancia magnética con un corte coronario y un corte de resonancia sagital oblicuo para diagnosticar bien la lesión y el tipo de ruptura, pero estoy convencido y concuerdo con Noyes y Bach que el diagnóstico final es por artroscopía. Cuando uno entra, ve, lo puede tocar al ligamento, y muchas veces ahí es cuando hace el diagnóstico final. Nosotros utilizamos siempre una técnica que respeta la ley de sangre en Argentina, con un doble centrifugado, siempre en el banco de sangre de nuestro servicio, con hematólogo. Y para la médula ósea seguimos siempre el criterio de Philippe Arnigou, que es el que más experiencia tiene en médula ósea, ya hace 30 años que en París, Francia, él la utiliza. Lo hacemos en quirófano, bajo asepsia, cresta ilíaca posterior superior, y la clave está en tomar poquito, 1 centímetro, y en diferentes nichos. Eso se filtra, luego se fracciona en campana de flujo laminar, también es muy importante trabajar con campana de flujo laminar, y luego hacemos el centrifugado y tomamos 1 centímetro de esa médula ósea aspirada y de la concentrada, y comparamos con un hemoanalizador para ver la cantidad de células que colocábamos, y generalmente triplicábamos tanto las plaquetas como las células mononucleares. Se inyecta bajo vía artroscópica, como pueden ver en esta imagen de artroscopía. A la izquierda van a ver una imagen con líquido, una artroscopía, y a la derecha sin líquido, el mismo paciente. Una lesión parcial de la banda anteromedial. Ahí se ve, estoy señalando el muñón que está retraído, ahí con la manito. Eso debería ir insertado en su footprint en el fémur. Ahí levanto con el palpador para que vean cómo debe ir ahí. Eso se inyecta, y es muy importante que esa inyección sea en todo el ligamento para que el coágulo de fibrina que se forma cuando toca el colágeno forme un scaffold interior. Y también es importante inyectar el hueso donde el ligamento se va a pegotear y a regenerar para darle un estímulo. La rehabilitación no me voy a extender en eso, pero es muy importante que sea una rehabilitación dinámica, los primeros 15 días inmovilizados, y de a poco ir recuperando rango de movimiento. Es fundamental. Los test de isocinesia y de Hop test para poder saber cuándo está el paciente apto para volver, los
scores clínicos que presentamos en los trabajos y las imágenes de resonancia. Este fue mi primer caso donde me sorprendí muy gratamente al ver un ligamento cruzado anterior hipointenso, homogéneo, todo negro, comparado con el pre-tratamiento, a los 8 meses. Luego lo seguimos corroborando en otros casos y fuimos comparando con los otros autores que mostraban lo mismo. Pudimos hacer algunos second look artroscópicos. Este es uno donde mostraba la regeneración y la cicatrización con buena vascularización y sinovelización. El retorno al deporte siempre somos muy cautos y esperamos a los 8 meses, no antes. Y ahora pasamos a otro capítulo para ir finalizando. La utilización del PRP en la reconstrucción. Esto está muy bien descrito también en este capítulo, con esta imagen tomada de Miquel Sánchez, y también publicado en la revista de artroscopía, con grandes colegas como Horacio Rivarola, Jorge Chala, Cristian Collazo, Alberto Gobi, donde la inyección en el tendón a injertar. Este es uno de los primeros trabajos de Miquel Sánchez, donde mostraba en un grupo con PRP, comparado con un grupo control, inyectado el injerto, y vieron realmente que hay una mejor regeneración, con una mayor cobertura sinovial y un tejido conectivo con mejoras histológicas también, como ven en la imagen. En cuanto a la utilización del PRP en la zona dadora de la toma de injerto del tendón rotuliano, este trabajo muy interesante también del grupo de Ramón Cugat, de Barcelona, y de Roberto Seijas, mostraron que el PRP generaba una mejor cicatrización, evaluado por ecografía, en la zona de la toma de injerto. Y también evaluaron en otro grupo de pacientes, el mismo grupo de Seijas y Cugat, cómo inyectando la toma de injerto, en este caso también se puede utilizar para los isquiotibiales, pero este era de HTH, cómo disminuía el dolor significativamente en el grupo de PRP. Este es un resumen publicado este año. Hay 31 estudios que hablan de terapias biológicas en ligamento cruzado. 6 son serie de casos en terapias biológicas en lesiones parciales con resultados alentadores. Luego hay 25 estudios para reconstrucción del LSA, 16 ensayos controlados con resultados positivos en la ligamentización, y lo que no está todavía ok es la base para la superioridad clínica. Todavía la clínica ahí no hay una superioridad en el grupo de PRP. Muy pronto va a estar en español este libro de Isacos, donde hay un capítulo muy interesante que habla del rol de la biología del ligamento cruzado anterior. Para finalizar, creo que debemos hacer una reflexión de qué es lo que necesitamos mejorar para dar un tratamiento personalizado, eficaz y seguro. En lo que respecta al candidato, al paciente, debemos entender cuál es la edad ideal, las comorbilidades, comprender las variabilidades basales en el paciente, en los estudios hematológicos previos. Y por eso detectar qué pacientes son respondedores y qué no. En cuanto a la preparación, también estudiar más las variaciones celulares y poder hacer un protocolo estandarizado, dosificado para cada tejido, para cada lesión. En cuanto a la aplicación, el método, ¿qué método es óptimo? ¿Líquido? ¿Fibrina? ¿Un andamio enriquecido? ¿Cuál es el timing ideal? La dosis respuesta. Son todas preguntas que tenemos que hacernos y que todavía no tenemos una respuesta. Y en cuanto a la investigación, debemos hacer hincapié en cuáles son los requisitos mínimos para poder presentar un informe, y todo esto, esta caracterización celular, nos la van a dar los aparatos como el hemoanalizador. Desde ya, muchas gracias por su atención y estoy abierto a la discusión. Bueno, Ignacio, realmente espectacular la charla. Felicidades por la ponencia, por el formato, cómo lo has presentado. La verdad es que te conocía ya de antes, pero me quito el sombrero, como se dice aquí en España, ¿no? Así que felicidades, porque yo quiero poner en valor no solo las horas que tú has echado para abstraer todo este conocimiento, sino las horas que nos has hecho ahorrar a todos los asistentes, no solo en directo, sino en un futuro, para poner una puesta al día sobre estos dos temas tan apasionantes. Así que de verdad, te felicito. Muchas felicidades. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el formato que tenemos habitualmente,
por si hubiera alguna pregunta desde ya a los asistentes. Les abro el plazo para que la sección de preguntas y respuestas, si quieren hacer alguna pregunta, pues lo pueden hacer directamente. ¿De acuerdo? Pero tenemos la enorme fortuna de contar en este webinario, como todos los otros 5, la verdad es que también chapó por uno de los facultativos que más conoce de terapia biológica, como es el doctor Miquel Sánchez. Entonces, mientras se están elaborando algunas preguntas, me gustaría darle voz a Miquel, por favor, para que él nos comente un poquito su experiencia, tanto en la aplicación de las terapias biológicas en lesiones meniscales y en lesiones del ligamento cruzado. Miquel, buenas tardes. Hola. Gracias por participar, como siempre, Miquel. No, gracias a vosotros. Te felicito, Ignacio. Muy bonita revisión bibliográfica, de verdad. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Miquel. Un honor para mí. Coméntanos tu experiencia y la de tu grupo en las terapias biológicas de ambas patologías. A ver, mira, llevamos muchos años, ¿no?, poniendo, y hemos ido cambiando un poco cómo poner los factores de crecimiento en la aplastia del ligamento cruzado anterior. En los inicios solo infiltramos simplemente los tendones cuando los extraíamos y después volvíamos a infiltrar después de pasar por los túneles. En los últimos años, además, cuando empezamos a hacer las infiltraciones intraóseas, nos pareció más interesante, además, estimular el hueso esponjoso alrededor de los túneles, y siempre infiltramos ahora todo el PRP alrededor de los túneles en fémur y en tibia. Lo que hemos visto es que la integración de los tendones es muy rápida y que casi nunca se ven los túneles. O sea, cuando pasa el tiempo se integra el tendón de tal manera que no se ven casi los túneles. Nunca hay ensanchamiento de túneles, nunca se ven esas esclerosis que veíamos antes. Yo creo que aporta que es importante el utilizar factores de crecimiento. Pero como bien ha dicho Ignacio, también los protocolos de aplicación son importantes. El cómo ponerlos, el cuándo, todo, etc. Pero en aumentación de roturas parciales o totales de ligamento cruzado, ¿tienes experiencia, Miquel? ¿Y en lesiones meniscales? Sí, a ver, a nivel de roturas parciales lo hacemos, pero lo hacemos en pacientes de no riesgo. O sea, yo no me atrevo a hacerlo en un deportista que compita. Claro. Me da miedo. Lo he hecho y tenemos, por ejemplo, que se puede decir porque está fenomenal, a Toko Sengelia, un jugador de baloncesto que estaba aquí en el Baskonia con una rotura parcial. Era una desinserción completa del cóndilo, pero se quedó in situ el ligamento. Mostrado en el GNU-ROC, tenía un cajón anterior, evidente, y le tratamos conservadoramente. Han pasado 4 años por lo menos y nunca más ha tenido problemas. Repetimos el GNU-ROC y era exactamente simétrico a la segunda rodilla y las resonancias normales. Pero en gente de no competición sí que lo hacemos cuando hay una rotura parcial. Lo solemos hacer con control fluoroscópico, de ir buscando la espina y pinchar en la espina para estar seguros que estamos intraligamentoso. Muy bien. Y a nivel meniscal, eso es muy interesante porque los niños, por ejemplo, que no tengan síntomas mecánicos, que no tengan bloqueos articulares, sobre todo lesiones de menisco externo, les tratamos siempre con factores de crecimiento y hay muchas veces regeneraciones completas. En las charlas enseño casos de jugadores que son ahora profesionales de baloncesto y fútbol con lesiones complejas de su menisco externo cuando eran niños y nunca más han tenido problemas. Y nunca operamos ya, intentamos no operar nunca pacientes con meniscosis, roturas degenerativas de meniscos por encima de los 50 años. Porque el miedo a la condrolisis, al edema óseo posmenistectomía es importante. Y ahora con control ecográfico pinchamos intrameniscal y en el muro meniscal. Hay que utilizar jeringas de insulina de pequeño diámetro para que aumente la presión, porque cuesta mucho infiltrar intrameniscal. Y con las jeringas de insulina se puede hacer fenomenal y los resultados son francamente excelentes. Ahora estamos haciendo una revisión, tener una revisión de un grupo muy importante de pacientes que lo publicaremos en breve, espero. O sea, Miquel, que en esas lesiones meniscales me interesa porque hay mucha patología de esto que estamos hablando, ¿no? Esas lesiones meniscales que estás hablando, tanto en niños como en adultos,
buscas ecoguiadamente el muro meniscal, lo haces de fuera adentro, digamos, no lo haces intraarticular, ¿no? Hacemos un protocolo de hacerlo de fuera adentro. Hacemos 3 infiltraciones. Sí. La primera es de fuera adentro, intrameniscal y en el muro meniscal, en la unión menisco-capsular, que es donde están ahí el mayor número de células y de vasos, asociando una intraarticular, porque tienes que nutrir también la parte más interna del menisco, más intraarticular. Sí. Hacemos una segunda infiltración solo intraarticular, porque en esta gente mayor es muy raro que no haya condropatías asociadas, sobre todo femoropatelares y del cóndilo, y hacemos una tercera intrameniscal. Y ya está. Y con eso un porcentaje altísimo de pacientes mejora la sintomatología y evitamos, es raro que hagamos artroscopias en gente de más de 50 años. Muy interesante y además yo personalmente comulgo con esa idea que estás hablando. Doctor Ignacio Dallo, ¿qué opinas al respecto? ¿Tu experiencia? Creo que la clave es seleccionar bien el paciente. En cuanto a lesiones del ligamento cruzado anterior, tienen que ser lesiones parciales y en pacientes con una demanda baja. O ser muy claro con el paciente y decirle de que si es un paciente que hace un deporte de contacto, que tiene un mayor riesgo de volver a romperse que si se hace una reconstrucción. Pero que la reconstrucción a largo plazo tiene algunas secuelas y que si hacemos un tratamiento de preservación, el peor escenario sería que se rompa y hacemos una reconstrucción. Por lo tanto, no quemamos ningún puente. Es decir, es muy importante hablar con el paciente, explicarle cuáles son los pros y los contras y seleccionarlo bien. Y en cuanto a la lesión meniscal, creo que hoy en día la indicación precisa es la lesión aislada, meniscal aguda. Ahí podemos hacer una aumentación con PRP, luego de la sutura. Creo que hoy en día esa es la indicación más precisa. Se ha visto que las microfracturas también son efectivas, o cuando se hace una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, eso también es efectivo. Bien. O sea que, para dejarlo un poco claro a la asamblea, la típica rotura degenerativa del cuerno posterior que hacemos una meniscectomía, ahí no se pone plasma, lógicamente. ¿Qué experiencia de lesiones de la rampa meniscal o en la raíz meniscal? La clave la asocia siempre a que haya algún gesto de sutura para justificar esa integración biológica o no, directamente puedes poner las lesiones de medio plazo, aunque sean degenerativas. Ignacio. No, creo que si hay una lesión en rampa o una lesión de ese tipo, es importante darle una estabilidad mecánica. Muy bien dije el ABC, como hablaba la AO en el tratamiento principal de las fracturas, es decir, el tejido necesita una estabilidad y una compresión circunferencial, y eso se lo da la sutura. Y el PRP es un gesto de aumentación biológica a través de los factores de crecimiento. Pero si es una lesión inestable, que tiene mucha movilidad, hay que suturarla, hay que repararla. Muy bien. Para continuar con la sección de lesiones meniscales, ¿ves diferencias significativas entre el aporte de terapia biológica con plasma y con plaquetas versus células madre, Ignacio? A nivel no solo personal, sino en la evidencia científica. Bueno, cuando hablamos de células madre, hoy en día prácticamente no debemos hablar más de células madre a nivel científico. Es una palabra que estuvo muy utilizada y va a ser muy difícil desterrarla, pero en los foros de investigadores se está hablando muy seriamente de que no hay que hablar de células madre, porque no son células madre las que tomamos, por ejemplo, de la médula ósea. Si no me ven. ¿Cultivan en el laboratorio? Sí, pero las que utilizamos, por ejemplo, el BIMAC, no son células madres. Es un cóctel de diferentes células Pluripotenciales. Entre ellas las pluripotenciales, las mesenquimales, endoteliales, hematopoyéticas, pero no células madre. No hay una franca diferencia entre las terapias celulares y el PRP. Todavía eso es lo que necesitamos. Necesitamos estudios que comparen diferentes técnicas para realmente ver cuál es la superior. Ya sabemos la opinión de Miquel, ¿verdad? Miquel, tú en principio
células mesenquimales o stem cells no las aplicáis en vuestro equipo, ¿verdad? No, a ver, nosotros las hemos aplicado. Primero, como bien dice Ignacio, hemos visto muy pocas diferencias. Yo creo que cuando se usa un extracto de médula ósea, estamos haciendo un PRP con sangre de la médula ósea, en donde además hay un aporte celular donde no podemos hablar de células madre, porque células madre mesenquimales o células troncales hay muy poquitas. Hay otro tipo de células que pueden tener un interés importante, pero no es muy superior a un PRP. Ya se me ha ido el santo al cielo. ¿De qué me has preguntado? Sí, tú tienes aplicación en tu práctica de células madre. La otra cosa que quería decir es que en España no podemos utilizar ya eso. O sea, lo podemos hablar a nivel científico o dentro de un ensayo clínico, pero está absolutamente ilegal el utilizar extracto de médula ósea o de grasa para tratar a los pacientes fuera de un ensayo clínico o de uso compasivo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. A nivel meniscal, después de una sutura, el infiltrar el muro meniscal y el sitio de la sutura con PRP me parece que es básico y fundamental y es mucho más eficaz que el hacer microfracturas. Cuando la gente hace microfracturas en la escotadura es para que sangre la rodilla, para que haya un aporte de proteínas y células en el sitio de la lesión, que lo haces poniéndolo, infiltrándolo mecánicamente. Y la otra cosita, estoy de acuerdo con Ignacio, que en las reparaciones agudas hay que utilizarlo siempre, pero que, como decía al principio, es muy interesante intentar evitar cirugías de menistectomías, que es lo único que puedes hacer por encima de los 50 años, y haciendo un tratamiento conservador sin que lleves al paciente a quirófano. Y ahí la infiltración, y si tienes que hacer una menistectomía, la infiltración del muro meniscal, del resto meniscal es importante en los adultos también. La recuperación es mucho mejor, más rápida y a veces hay resultados sorprendentes cuando haces resonancias de control. Sí, ahí me gustaría hacer una pequeña acotación. Coincido 100% con el doctor Miquel Sánchez, pero creo que debemos, en los casos de lesiones degenerativas, estamos dentro del contexto de una rodilla degenerativa, es decir, de un grado de artrosis. Por lo tanto, ahí el PRP tiene un efecto beneficioso no solamente en el menisco, sino en la membrana sinovial, en el cartílago, en el líquido sinovial. Y ahí es donde el concepto de órgano articular toma importancia. Inclusive hay pacientes que tienen lesiones meniscales y un edema óseo subcondral, donde, como muy bien el doctor Miquel Sánchez, que fue pionero en esto, hacer inyecciones intraóseas. Muy bien. Felicidades, Ignacio. Vuelvo a animar a la asamblea para utilizar el ruego de preguntas y respuestas. Tenemos ya una del doctor Héctor Endler, que Ignacio te pregunta: ¿qué diferencia en la respuesta biológica y clínica encuentras en el uso de PRP y en el de PRP rico en fibrina? Es un médico hematólogo de Buenos Aires, Argentina, de tu país. Sí, lo conozco. Ajá. Bueno, en realidad creo que el grupo de Miquel Sánchez y de Cugat son los que más experiencia tienen. Después Miquel nos va a explicar jugando con ese PRP, PPP, con la fibrina. En mi caso en particular, mi experiencia fue siempre utilizar PRP, que ya tiene fibrina. Pero si el doctor Hendler se refiere a ese protocolo que utilizan en Miquel Sánchez y Cugat, de utilizar, además del PRP, un poco de fibrina, no tengo experiencia personal. Vale. Muy bien. Bueno, pasamos también a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Ignacio, has comentado muchos autores, hablabas del doctor Centeno, que tiene mucha experiencia en fluoroscopía, y hay otros autores que están publicándolo también con ecografía. La verdad es que yo hago bastante ecografía y me resulta complejo llegar a la escotadura, al over the top, ¿no? Otra cosa es que tenga la habilidad de saber más o menos dónde colocarlo, pero de ahí a decir que se ve bien, yo creo que hay un trecho, ¿no? ¿Tú crees que por esos medios diagnósticos o visuales podemos realmente poner el plasma en la inserción femoral del cruzado, o es un poquito ya de ciencia un poquito infusa? ¿Por ecografía? ¿Por ecografía o por fluoroscopia?
No, por fluoroscopia creo que ellos son muy hábiles porque utilizan un medio de contraste especial que no es tóxico y que de esa manera inclusive lo he visto cuando fui a visitarlos, van a las dos bandas con unas agujas espinales, tienen unos fluoroscopios muy móviles, muy prácticos y mucha mano, y por fluoroscopía creo que sí. Por ecografía lo veo muy difícil, no digo que no, pero lo veo muy difícil. Pero claro, la visión directa del artroscopio no tiene competencia. Claro, claro. Hoy día con los dispositivos, ¿verdad? De scope de pequeñitos, ¿verdad? Podemos también utilizarlo en nanoscopio y compañía, ¿no? Exacto. Eso sí que puede estar indicado, ¿no? El cruzado posterior se ve mejor que el cruzado, la inserción tibial, que el cruzado anterior por ecografía, sin duda, ¿no? Claro, porque es una parte extraarticular. Efectivamente. Bueno, tenemos también a un compañero también argentino que quiere hacernos una pregunta. Le voy a dar voz o quiere participar. El doctor Fernando Gacela. Fernando, por favor, ¿estás ahí? Fernando Gacera. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Fernando, te escuchamos. Saludos de España. Muy buenas. Excelente ponencia, Ignacio. Quería preguntarte, Hola, Fernando, gracias. ¿cómo estás? Quería preguntarte qué opinás vos al respecto de el uso, si preferís usar el concentrado de médula ósea para las lesiones del cruzado o PRP. ¿Qué te gustaría más? ¿Qué te gusta más en tu experiencia? ¿El concentrado de BIMAC o PRP? Muy buena pregunta. Yo en realidad quise, en mi experiencia, utilicé médula ósea y PRP. Porque el tipo de médula ósea que utilizábamos era el Buffy Coat, con las células mononucleares, con muy pocas hematíes y muy pocas plaquetas, para darle sobre todo monocitos, y con el PRP los factores de crecimiento. También me basé en ese estudio de Martha Murray, donde había visto esa sinergia entre las células mononucleares y el PRP. Deberíamos hacer un estudio comparativo realmente para saber cuál es mejor que el otro. Así que realmente fue como una experiencia empírica y que tuve buenos resultados. Así que no sé si esa es un poco la respuesta, pero... Te agradezco mucho la respuesta, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, Ignacio, también estás haciendo, fuera de esta charla, un research muy importante en tu vida profesional con un referente mundial de lesiones del cartílago y terapia biológica, el doctor Alberto Gobi. ¿Nos puedes comentar un poquito en qué consiste tu investigación, tu día a día que estás haciendo en Milán? Un Research Fellow hace 6 meses con el doctor Gobi, ya venía trabajando de hace años atrás, y estamos tratando de diseñar algunas nuevas técnicas combinadas para tratar la lesión de la unidad osteocondral. Ya no hablamos de cartílago solo, sino de la unidad entre el cartílago y el hueso subcondral. Entonces, hemos diseñado un poco en los últimos meses una técnica híbrida donde tratamos el cartílago, el defecto, con una malla de ácido hialurónico, el Hialofast, embebida con BIMAC, y también tratamos el hueso subcondral con una inyección de BIMAC y de unos taquitos o chip óseos autólogos, todos con un mismo kit, dándole un soporte biológico y estructural. Eso por un lado. También estamos haciendo investigación con una técnica de células de la grasa, que la denominamos pasta, porque utiliza plaquetas y también células estromales de la grasa, combinadas con ese concepto de células y factores de crecimiento, para tratar la artrosis. Eso también lo estamos por publicar ahora. Y bueno, y hemos escrito varios artículos, varios capítulos de libro y demás. Qué maravilla, qué experiencia tan fantástica, Ignacio. Pues felicidades por tu experiencia. Bueno, pues son ya las 18 horas. Dijimos que hoy esta sesión va a hacerla más cortita. Vamos ya preverano. Yo desde aquí quería ver si hay alguna pregunta más. Parece que no.
Por lo tanto, voy a concluir un poquito la jornada, no solo la jornada, sino el semestre, porque con este día cerramos, como decía anteriormente, 6 meses de charlas magistrales, tercero viernes de cada mes. Para la SETRADE era una apuesta que hizo en su día y desde aquí les doy las gracias por la confianza que han tenido sobre mí. Vamos a continuar porque hay mucha ilusión, hay mucha inquietud por conocer. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los ponentes que han participado, especialmente al de hoy, el doctor Ignacio Dallo. Y desde aquí, Ignacio, pues tienes tu minuto de despedida para dar un saludo a todo el equipo. Bueno, realmente lo disfruté mucho y como dije al principio, es un honor poder participar de este prestigioso ciclo con el doctor Miquel Sánchez, que han participado y que siempre valoro mucho que su presencia como una guía que tenemos y que siempre se tome el tiempo de poder estar. También felicitarte a vos, Pedro, por la labor que estás haciendo en España y que está teniendo un alcance mundial. Realmente estás manejando muy bien este ciclo de terapias biológicas y este es el camino, seguir estudiando, seguir investigando, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible para que realmente esto sea en un futuro una nueva subespecialidad. Pues sí, es verdad. Pues muchas gracias, Ignacio, de verdad, gracias por tu participación. Seguimos en contacto, nos veremos muy pronto y desde aquí deciros que el grupo de GRESBI sigue investigando. Estamos ahora con un grupo de trabajo haciendo un proyecto que puede ser muy interesante, multicéntrico a nivel nacional, con todo lo que se llama el Data Biologic, intentar analizar qué estamos poniendo para ese futuro PRP a la carta, para tratar según qué lesión, según qué paciente. Ya iremos contando avances, estamos ahora mismo en pañales, por así decirlo, abanderados por el equipo de Miquel Sánchez y Ramón Cugat, que son referentes nacionales e internacionales. Y nos vemos también en una mesa monográfica que la SECOT ha tenido a bien invitar a la SETRADE y tendremos 2 horas para hablar largo y tendido sobre terapia biológica, que esperamos contar con todos vosotros. Sin más, me queda despedirme de este semestre del ciclo de charlas magistrales de terapia biológica, daros las gracias a todos por vuestra participación y os emplazo a el tercer viernes de septiembre del 2021, que hablaremos sobre la aplicación de las terapias biológicas en lesiones tendinosas por parte del doctor Hernán Guría, también argentino, y desde aquí le damos un saludo. Así que gracias por vuestra participación y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Miquel, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. A vosotros y felicidades. Pasar buen verano. Gracias, igualmente. Ignacio, un abrazo. Gracias, Miquel. Un abrazo. Gracias, Erika, y a la Secretaría Técnica, gracias, y a la SETRADE, gracias. Nos vemos.